Segunda de Samuel, en capítulo 12, y vamos a comenzar desde el versículo 9. Iglesia, yo te voy a preguntar, hay diferentes maneras de manifestar el amor. Y yo creo que una de las maneras de que manifiestas muchas veces que amas a un ser querido, sea tu cónyuge, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu padre, sea tu madre, lo manifiestas de muchas maneras. Pero yo quiero hablar de una manifestación de expresar el amor de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, si tú ves un peligro en la vida de una persona que realmente le va a causar la muerte, si fuera tu hijo, piensa tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu hermano, qué sé yo, ¿qué le dirías? Le darías advertencia, no le hablarías, ¿sí o no? ¿Y por qué lo harías? Porque le amas, ¿no? Y quieres evitarle ese daño. Quieres evitarle que sufra, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que es una manera de expresar ¿qué? Amor. Entonces, ¿cuántos creen que Dios te ama? Dios te ama abundantemente, grandemente, porque Él te ha perdonado, Él te ha dado la oportunidad de que le conozcas, Él te suple todas tus necesidades, Él te da vida, ¿o no? ¿Por qué? Porque te ama. Entonces, Dios me ama. Dile al que está a tu derecha, Dios te ama. Entonces, a veces no entendemos el por qué está ocurriendo cosas y por qué suceden cosas y por qué a través de esas cosas, de esos eventos, Dios nos está hablando. Y aquí este hombre tuvo que haber entendido, porque esta es una situación. No, hoy nos paramos frente a una de las verdades más confrontantes. Escúchame, esto que vamos a leer es una de las verdades que confrontan aquí en la Escritura y que manifiestan el amor de Dios. Pero es confrontante. Yo espero que esto te pueda confrontar a ti. Que cada versículo que vamos a analizar, que Dios te confronte a ti. Pero mira, vamos a leer del 9 al 12. Y aquí le está hablando el profeta Natán a David. Y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho, ¿quién? Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿De dónde? Dice, de tu misma casa, de los miembros de tu casa, haré levantar el mal. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Y chequen el 12. Porque tú lo hiciste, ¿en dónde? Mas yo lo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Wow. Fíjense bien, Por eso le digan que es una de las confrontaciones, pero a la vez es una de las manifestaciones del amor de Dios hacia David. Porque Dios no quería que David se perdiera. Pero finalmente vino un juicio. Ok, primero voy a hablar de un primer punto. El peligro, pónganle así, los que están tomando nota, el peligro de menospreciar a Dios en tu vida y en tu hogar. ¿Cómo se llama? ¿Qué título tiene ese primer punto? El peligro de menospreciar a Dios en tu vida y en tu hogar, en tu familia. Hay un peligro. ¿Y qué hizo este hombre? Porque aquí el rey David pensó que su pecado con Betsabé y de su familia, de su pecado, iba a quedar en el olvido. Porque lo hizo ¿qué? En secreto. En secreto cometió el adulterio. En secreto cometió la fornicación. Y en secreto cometió ¿qué? El asesinato. Todo, generó una red de mentiras y de situaciones para él quedar ¿qué? Impune, para verse bien ante el Israel. Pero él no pensó que había unos ojos que nunca lo iban a dejar de ver. Y esto yo te estoy hablando y me pones el versículo 9 y aquí comienza haciéndole una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Sí? O sea, ¿por qué olvidaste lo que Dios te dijo? ¿Por qué olvidaste todos sus mandatos? ¿Por qué olvidaste la palabra que ya conocías? Ahora, ¿a qué está hablando aquí? ¿Que el profeta, que David conocía la palabra? Sí. Por eso le está diciendo, ¿por qué la hiciste a un lado? Si ya sabías que esto no tenías que hacerlo. Porque a veces se nos olvida, pasamos por alto la palabra de Dios, sabiendo que Dios lo dice, pero a veces el hombre, sabiendo todo, lo hace. Una cosa es cometerlo por ignorancia, pero otra cosa es sabiendo que no es correcto y lo hacemos. Sabiendo que Dios dice, no hagas estas cosas, pero ahí va el ser humano o el cristiano a hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez? Que sabes que Dios te dice, eso no está bien, pero ahí lo estás haciendo. Por eso te decía, el peligro de ignorar, ¿sí? O menospreciar la palabra de Dios, despreciar a Dios, tanto en tu vida personal, y no entiendes que esto acarrea consecuencias para la familia. Y esto quiero hablarlo así de tu vida personal y tu vida familiar. Que lo pienses en tu matrimonio, que lo empieces a pensar en tus hijos, porque a veces se ha ignorado esto. Entonces, la crisis familiar comienza cuando ignoramos o minimizamos los mandamientos de Dios en la intimidad, en nuestra vida práctica, en nuestro día a día. Y es cuando comienza la crisis familiar, la crisis personal. Y empezamos a vivir un chorro de situaciones en nuestra familia, en nuestro entorno. Y empezamos a ver cuadros en nuestro hogar de repente de discusiones, de repente de violencia, de repente de rebeldía, porque estamos ignorando, pasando por alto las ordenanzas de Dios. Y de repente en la familia
en la vida personal se manifiestan un montón de situaciones. Creemos erróneamente que los deseos personales son más importantes que la palabra de Dios o que el pacto que hicimos en un día con el hombre o con la mujer que escogimos. Y aquí estaba pasando por alto David esto. Fácilmente se le ocurrió ir a fornicar y pasó por alto. Y vivió consecuencias, sí. Por eso les digo, es tan fácil a veces pasar por alto la palabra de Dios. Y cuando estamos pasando por alto la palabra de Dios, se manifiesta la crisis. Se va a presentar cosas en la familia. Se va a presentar cosas en el hogar. Se va a presentar cosas en los hijos, porque le hemos ignorado. Y justificamos el descuido o nuestros deseos, ¿sí? Por decir, fue un error. Es que soy débil. O buscar culpables. ¿Sí? Luego se le pone excusas a lo que en el deseo cometimos esa falta, esa transgresión, el pasar por alto la palabra de Dios, el pisotear la palabra de Dios. Y tú lo puedes hacer escondidas. Y a lo mejor mucha gente no se ha dado cuenta. Así como no se dieron cuenta la gente allí. Pero finalmente Dios usó otro profeta para irle y decir a David, mira, hiciste esto y esto y esto. Lo hizo en lo secreto. La gente no sabía. Y hay cosas que has hecho tú. Yo espero, por eso es que Dios te hable. Hay cosas que tú has hecho en lo secreto y nadie se ha dado cuenta, y a lo mejor te sientes diciendo, lo logré, pero me salí con la mía y logré satisfacer mi deseo. Y si alguien te descubre, dice, es que fui débil, fue un error, soy humano, perdónenme. Ahora, ¿sabes qué? David lo entendió. Y David le pidió perdón a Dios. Y Dios lo perdonó. Pero las consecuencias seguían. Porque se nos han olvidado las actas de decreto y las maldiciones. Y eso sigue. Y esto le pasó a David. El hombre conforme al corazón de Dios. Y ese hombre vivió las consecuencias. Olvidamos que cada cosa que tú hablas, cada cosa que tú haces en lo oculto, Dios las ve. Nos olvidamos, pensamos que nos escondimos de todo, pero hay unos ojos que ahí están, viéndote. David se olvidó de esto, de que Dios es un Dios omnisciente y omnipresente. Se encuentra en todo lugar y todo lo sabe. Yo espero que no te pase eso a ti, porque se nos olvida, pasamos por alto. Otra cosa que voy a hablar, que está en estos pasajes que vimos, que ya mencioné un poquito, pero quiero hacer énfasis. El pecado en lo secreto, personal y familiar. Hay pecados que tú estás, o que mucha gente, yo cancelo que tú estés haciéndolo, y eso pasa solamente en otro lado, en el nombre de Jesús. Pero hay pecados que a veces pensamos que personalmente nadie me ve. Y hay cosas que están sucediendo en tu familia que piensas que nadie lo sabe. Lo queremos mantener en lo secreto y en lo oculto. Pero hay cosas que están pasando dentro de tu familia. De cosas que están pasando con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. De cosas que están sucediendo allá con tus hijos y que tú se los permites. Y cada quien sabe.
Cada quien sabe, cada uno de ustedes sabe lo que está pasando allí en su casa. Nadie. Pero lo queremos mantener en lo escondido, en lo secreto. Y por eso, si me brincas al versículo 12, porque lo quiero que lo visualice. Porque tú lo hiciste ¿en qué? En secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel en pleno sol. Es decir, lo que sientes o lo que siembras en la oscuridad de tu vida personal y de tu hogar, tarde que temprano va a florecer en lo público. Tarde que temprano va a salir a la luz. Y Dios le dijo a David, mira, si eres un hombre conforme a mi corazón, pero lo que tú hiciste en secreto, donde pensás que nadie se iba a dar cuenta, que nadie iba a saber, yo lo voy a sacar y lo voy a hacer manifiesto a la luz y toda la gente lo va a saber. Y hoy se sigue sabiendo el pecado, lo que generó el pecado de David. Hoy tú y yo estamos sabiendo lo que realmente ocurrió por su pecado y lo que hizo en lo oculto. Y se sigue contando por generaciones. Y tarde que temprano las cosas van a salir. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y que Dios sí está allí, aunque nadie lo sepa. Pero tarde que temprano va a salir. Todo lo que estás haciendo en lo oculto. Todo lo que puedas hacer en lo oculto. Lo que hayas hecho, lo que estás haciendo y lo que vayas a hacer en lo oculto, tarde que temprano va a salir. Todo lo que yo haga en lo oculto, lo esté haciendo y quiera hacer en lo oculto, va a salir. No me voy a escapar. No me voy a escapar porque hay unos ojos que siempre me ven. Y Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pero hay cosas que mucha gente está haciendo en lo oculto y en su familia está sucediendo muchas cosas y no le pone atención. Y que ve que suceden en su casa, pero no le pone atención y no pone corrección y no ordena las cosas. Pero esta es una manera de ¿qué? De expresar que Dios el amor hacia ti y hacia mí. Y yo no quiero que lo veas como una palabra de juicio, de condenación. Quiero que lo veas como una manifestación del amor de Dios hacia tu vida. Porque Dios no quiere que tú te pierdas, ni que se pierda tus hijos, ni tus hijas. Porque para eso Dios se le presentó a través, o Dios le habló a David a través del profeta Natán, porque no quería que se perdiera. Y hoy Dios está demostrando su amor hacia ti y hacia mí, porque Dios no quiere que nos perdamos. Él ya pagó un precio en la cruz. Pero es tiempo de despertar y ponerle atención, mi vida personal, mi familia, y empezar a corregir y cambiar ciertas cosas que tengo que cambiar. Y Dios me sigue hablando de la familia. Hace 8 días también hablé acerca de la familia. Y hoy nuevamente Dios habla acerca de la familia. Y lo puedes notar ahorita porque estos mismos versículos lo hablan. ¿Sí? Entonces tienes que entender que lo secreto no existe para Dios. ¿Sí? Para Dios no existe lo que tú estés haciendo allá en China, allá en tu trabajo, allá donde nadie te ve. Para Dios no existe el secreto de lo que está pasando en tu casa. Dios ve el comportamiento de ti, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas. ¿Qué estás permitiendo que entre a tu casa? No te puedes esconder. Te puedes esconder de mí y de todas las demás personas, pero de Dios no. La falta de autoridad, debilidad, esa falta de integridad y debilidad de carácter, de autoridades en los padres, ante los hijos, está provocando un montón de situaciones. Porque de repente ya se presenta la crisis familiar, ya se presentan situaciones en la casa. Y dices, ¿por qué? Pues ¿qué? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué estás permitiendo? ¿Qué estás haciendo? Hay mucha gente que está haciendo cosas en lo oculto donde nadie le ve y se va a presentar la crisis.
porque hay cosas que están allí. No sé si me entiendes, iglesia. Necesitamos despertar porque nos hemos escondido detrás de muchas cosas, de la iglesia, del servicio, de tantas cosas, y no le hemos puesto atención en nuestras vidas personales y familiares. Nuestra casa. Mira, muchas veces mucha gente trata de mantener la apariencia en la iglesia, mientras su hogar se está destruyendo. Es una trampa del diablo. No sé si me entienden, pero mucha gente está así, con una apariencia en la iglesia de aleluya y gloria a Dios y atención y atendiendo a tanta gente, pero no atiende su matrimonio, no atiende a su cónyuge, no atiende a sus hijos, no atiende a sus padres y permite un montón de situaciones en su casa. Y cuando se manifiesta la crisis, busca culpables o busca una excusa. Es que era débil, es que estaba enojado, es que esto y esto. Y el juicio de Dios fue muy claro. ¿Sí? Ahora, escucha, porque quiero pasar al punto 3. Las consecuencias alcanzan a los hijos. Lo que yo genero por mi descuido, por hacerlo en lo oculto, van a alcanzar a los hijos. Empiezan a afectar a los hijos en diferentes áreas de su vida. Y quiero, si me pones allí, el versículo, regresa al 11, por favor. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Ok, fíjate, ¿en quién? ¿Sabes qué? Murieron 4 hijos de él. 4 hijos de él fueron afectados. Dice, y de tu misma casa también voy a generar algo. ¿Sabes que uno de los hijos mató al otro? Mira, ahorita lo vas a ver. Murió el primogénito, el primero de sus hijos. Porque a veces estamos juzgando y vino mal. Y en este punto, yo quiero que entiendas, Dios perdonó a David. ¿Sí? Quiero que lo entiendas. Pero las consecuencias terrenales permanecieron y afectaron directamente a su descendencia. Aunque Dios le perdonó, David se salvó, pero las consecuencias quedaron. Y eso lo vamos a ir viendo, segunda de Samuel 12, 14 y 18. El hijo recién nacido de Betsabé, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente, el que le había nacido de esa relación ilícita, de lo que estaba ocurriendo en los secretos, dice, va a morir. Y el 18, y al 7º día de recién nacido, murió. Entonces a veces estamos pasando, pero los juicios de Dios vienen. Las consecuencias vienen. Y a veces, al hablar de muerte, a veces nuestros hijos están muriendo espiritualmente. Se están secando. No que sea una muerte física. Puede ocurrir. Pero a veces los hijos por eso no quieren conocer a Dios y se están apartando. Y los ves decaídos y los ves deprimidos y se van apartando y se van involucrando con los amigos y se van perdiendo ahí en la droga, en la rebeldía, en las pandillas, en los grupos. ¿Por qué? Porque algo estamos haciendo en lo oculto, que conocemos lo que Dios dice, pero le hemos pasado, ¿por qué? Por alto. No pasa nada. Yo soy Juan Camané y a mí no me pasa nada. Y se van secando y eso provoca consecuencias en nuestros hijos. Y por eso a veces nuestros hijos dicen, yo no quiero saber de Dios. Porque yo sí sé lo que ocurre. ¿Quién crees que sabe lo que está pasando en la casa? Tus hijos. Las discusiones, los pleitos, los enojos, lo que haces, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa.
Las palabras que te avientas allá adentro, en lo oculto. Yo no lo sé, y a lo mejor nadie de los que está aquí sabe lo que está pasando en tu casa, pero tú sabes, y lo estamos permitiendo. Y Dios dice, lo que has hecho en lo oculto, yo voy a hacer que salga a la luz. Y dentro de las consecuencias, para él fue una muerte física de su hijo. Para otros, a lo mejor lo que están viviendo es la muerte espiritual de muchos de sus hijos que ya no quieren saber nada del evangelio. Entonces, nuestras malas decisiones de los padres abren puertas de dolores, de sufrimiento o dolorosas para los hijos. Entonces debemos de reaccionar a tiempo. Iglesia, estamos a tiempo, hay que reaccionar a tiempo de nuestras acciones, porque pueden dejar heridas a nuestras generaciones. Otro punto que quiero que vayamos a ver otro versículo. Me pone 2 de Samuel capítulo 13, del 28 al 29. Chequen esto, chequen esta parte, cosas que vivió como consecuencias David, un hombre conforme al corazón de Dios. Si saben quién fue Absalón, fue su hijo, fue su primogénito, uno de sus hijos, no el primogénito, pero fue uno de sus hijos, Absalón. ¿Sí? Dice, Absalón había dado órdenes a sus criados, diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. ¿Saben quién era Amnón? Era el hijo primogénito de David, y Absalón también era hijo de David. Entonces, ¿contra quién estaba maquinando todo esto? Su propio hermano, su hermano el mayor. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y lo fueron, y el versículo siguiente. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y mataron cada uno a sus mulas y huyeron. Entonces, ¿qué hicieron? Como él le dijo, mátenlo. Murió su hijo primogénito. ¿Y por qué? Por el pecado que cometió, ¿quién? Su papá David. Por lo que hizo, ¿qué? En lo oculto. Y a veces muchos papás, muchas mamás están haciendo cosas en lo oculto donde nadie se está dando cuenta. Lo que está ocurriendo a veces en el seno de su casa, y están pasando la crisis familiar, donde ven a los hijos que están pasando cosas, situaciones que ven que está sucediendo en los hijos. Y este es donde Dios dice, arrepiéntanse. Yo les amo porque yo quiero que se salven. Por eso esa es una manifestación ¿de qué? Del amor de Dios. Así como se manifestó con David, por amor a David, y le dijo todas esas cosas que él estaba viviendo, esas situaciones por lo que hizo en lo oculto. Dice, te está pasando esto por lo que hiciste en secreto. Y me pasaste por alto mis palabras y pensando que yo no te veía. Y que yo no veía lo que estaba pasando en tu casa. Y que tú pensabas que yo no veía lo que estabas, cómo tratabas a tu esposo y a tu esposa y a tus hijos y los hijos con ustedes como padres. Y el enemigo viene a hacer estragos. Porque se activan y sí le puedes pedir perdón a Dios. Y perdóname. Pero a veces quedan activas esas cosas que son las actas de decretos y las maldiciones. Y es allí donde el diablo reclama ese. Porque cuando tú haces algo también y hablas cosas, estás diciéndole al diablo y le estás firmando un pagaré. Y el diablo viene y se las cobra. Yo tengo esto con vengo a cobrar.
Entonces, esto pasa en lo espiritual y finalmente se manifiesta en lo natural. Y muere también su hijo amado. Segunda de Samuel 18:14. Póneme. Ahora, dentro de los hijos que amaba David estaba su hijo Absalón. Dice así: y respondió Joab: no me gastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de ¿quién? Quien estaba aún vivo en medio de la encía. Él fue colgado, el hijo de David. Y ese era el hijo amado de él. Y cuando estaba ahí colgado y todavía le dieron remate. Entonces ¿quiénes eran? Los hijos de David. O sea, Dios le perdonó y se salvó él, pero sus hijos, su familia vivió las consecuencias. ¿Qué consecuencias están viviendo tus hijos? Por las cosas que estás haciendo en lo secreto. Y que Dios te ha hablado muchas veces y que lo has pasado por alto. No queriendo obedecer por tu enojo, por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu altivez. Yo no sé qué esté pasando, pero ¿hasta cuándo? Y yo veía estos y decía, híjole, Señor, me sigues hablando de la familia y de los juicios que pueden ocurrir. Pero cuando estaba bien, entendí que era el amor de Dios. Donde Dios no quería que David se perdiera. ¿Y se pudo arrepentir? Sí, se pudo arrepentir. Y esto lo vemos en el Salmo 51:3 de David. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David seguía teniendo esa acusación, ese remordimiento y decía, yo reconozco, Señor, mi pecado. Y siempre está delante. Ahora te brincas al versículo 7 y le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es cuando le llegó ¿qué? El arrepentimiento a David. Es cuando pudo entender, dice, le he regado, Señor, perdóname. Y todas las consecuencias que yo, esa culpa le venía y las consecuencias que yo dejé que fluyeran a mis hijos, que llegaran a mis hijos, a mis hijas. Y quise aparentar muchas cosas en la iglesia. Y pasé por alto que hay unos ojos que siempre me están viendo. Entonces, yo quiero dejarte esto como, no como un mensaje de condenación, sino es un mensaje para para protegerte. Dios envió a Natán a confrontarlo a David por puro amor, ¿sí? Para salvarlo a él. Pero ya su descendencia no se pudo. Pero hoy Dios está hablándote a ti para que también se salve ¿quién? Tu descendencia. Ya cuando no se pueda, él ya no pudo. Pero tú y yo sí sabemos que estamos aquí vivos y que Dios te está hablando y que puedes salvar también tu descendencia si empiezas a cambiar y a ponerle atención en tu vida y en tu casa. Y empiezas a hacer lo que debes de hacer, que dejes el orgullo, que dejes la arrogancia. Hay cosas que están pasando en el seno de la casa. Yo aquí puse, si en tu matrimonio hay secretos, si hay frialdad o tensión allí, porque a veces los matrimonios están fríos, nada más viven en la misma casa, pero están separados. ¿Tú crees que eso le gusta a Dios? No, si Dios no,
No le gusta que te duermas una noche sobre el enojo. Y hay gente que está ahí viviendo bajo el mismo techo, pero enojados, distanciados. Eso no le gusta a Dios. O no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que llegue la noche y te duermes enojado. Y ahí pasan días y semanas. Y hay gente que tiene hasta años. Eso no le gusta a Dios. Y es ahí donde el diablo toma ¿qué? Ventaja. Por eso dicen, y no le des lugar al diablo. Pero solamente estamos engañándonos y de apariencia como cristianos. No crean que es fácil a veces preparar este tipo de sermones. Los tenemos que preparar porque cuando Dios te habla, ¿qué haces? Tienes que escribir lo que Dios te va diciendo. Y cuando Dios te habla, no puedes hacerte a otro más que obedecer. Así como cuando me toca ministrar personas en liberación y le digo, no, mira, Dios ya me reveló esto y me dice esto, porque primero me dicen que no y de repente cuando le digo, Dios me dijo esto y esto, no, pues sí, cierto, no, pues sí, ¿y por qué querías no hablarlo? Lo queremos mantener siempre en lo oculto y siempre en secreto. Cuando Dios habla, no hay otro lugar. Y sé que para muchos yo espero que realmente se entiendas que Dios te está hablando para ti y que salves a tu descendencia. Pero que ya tienes que arreglar cosas, las tienes que arreglar, que hay que trabajarle, pero no pueden seguir así. Vuelvo a decir, a veces hay cosas en lo oculto que estamos haciendo o cosas que están sucediendo en nuestra casa aquí donde nadie se da cuenta. Ocurren un montón de gritos, ocurren un montón de cosas, permites que tu hijo, que tu hija haga ciertas cosas para consentirles y taparles, para que no haya problemas y discusiones, pero les tienes que decir las cosas. No puedes permitir, porque el enemigo no está jugando. Amas a tus hijos, amas a tus hijas, pues dile lo justo, haz lo correcto con ellos. Ya que si ellos no responden, pues tú ya no eres responsable, ya fuiste responsable de decirles, de orientarles, de darles dirección, de darles consejo y hasta corregirles. Con tu esposo, con tu esposa, ya arreglen las cosas, dejen esa sequedad y esa frialdad. Porque muchas cosas están ocurriendo por eso. Y por eso muchos todavía siguen viviendo crisis en su casa. No cesan los problemas, pero se está aparentando un cristianismo bueno. Y aleluya y gloria a Dios. Y no los estoy regañando, No, yo nomás estoy hablando la palabra. El que está regañando es Dios. Yo les amo en el amor de Cristo y Dios también te ama. Pero las tengo que hablar, iglesia. Y no es para que te incomodes. No. Y si te estás incómodo, bueno, sí también para que te incomodes, pero no conmigo, pues. Porque la palabra de Dios sí incomoda, porque sí confronta. Pero a lo que me refiero, no te incomodes conmigo, no te molestes conmigo. Pero Dios está hablando. ¿O a quién veniste a escuchar hoy? Pues a Dios. Y si Dios te habló, pues, tú ponle atención y trabaja en lo que tienes que trabajar. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Eres tú el que lo vas a empezar a hacer. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo crees que es la manera de que tú honres a Dios? No, haciendo lo que Él dice. Porque mucha gente le bendice, mucha gente ora y piensa que ahí está Dios. Es un error. Como le honras, es haciendo lo que Él dice. Le estás honrando, dándole el lugar para que habite en tu casa. Pero mucha gente dice, es que ya oré, pero no está habitando Dios. ¿Tú crees que si tú estás enojado allí con tu esposo, está habitando Dios ahí? Le estás dando su lugar. Si tú estás con orgullo, si tus hijos están haciendo cosas que sabes que no están bien y no les llama la atención, ¿tú crees que Dios está habitando allí? Nos hemos engañado. No es cierto. Es mentira, es un engaño del diablo.
Ya es tiempo de ponerle trabajo, de ponerle acción. ¿Tú crees que va a ser fácil? Pues no, pero con la ayuda de Dios se va a poder. Y va a costar a lo mejor choques, sí, pero finalmente tienes que honrar a Dios para que habite allí su presencia, para que habite allí Dios. Si no, nos estamos engañando. Como ahorita pregunté y me dijeron alabarle, honrar. No, eso no es. Sí hay que hacerlo y hay que orar, pero hay que hacer lo que Dios dice. Ya debes de ser en tu matrimonio lo que debes de ser un esposo y una esposa. Ya debes de ser un padre, una madre que tenga y les dé dirección, les dé consejo, les dé amor, pero también corrección a los hijos, que los oriente, que ponga límites, que ponga reglas, pero no pueden estar así.